El problema de nuestra generación es que anhela ser promocionada y ser exhibida, pero no tiene perseverancia para aprovechar el momento exacto en la oportunidad que Dios le pone en las manos. Y David ni está buscando ser promocionado, ni está buscando ser exhibido. David está buscando el propósito de Dios en su vida. El problema de nuestra generación es que le hace falta tanta identidad que Dios le dice: te voy a usar, y mañana agarran y ponen en Instagram: estoy ayunando. Tú tienes el llamado y te exhibes en público, pero en el secreto ni el diablo ni los demonios te conocen. Llega un momento de madurez en tu vida espiritualmente. Está bien, yo te puedo tolerar que tú en tu inmadurez te me preocupes porque alguien dijo algo de ti. Lo que tú tienes de parte de Dios no depende del aire de grandeza que tiene otro ante tu persona. Porque hay personas que tienen aire de grandeza, pero no tienen legalidad espiritual para ser conquistadores. Es necesario, para ser un conquistador del reino, que tú dejes de prestar atención a la apariencia de grandeza de lo que se ve al frente tuyo y prestes atención al resultado de la victoria de lo que tú vas a conquistar. Primera de Samuel, capítulo 17 y el verso número 32. Cuando usted lo tenga, diga amén conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo David a Saúl: no desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Diga conmigo, filisteo. Diga conmigo, filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra él, contra aquel filisteo, para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Tome asiento unos minutos. Conquistando lo que Dios me prometió. Amén. A lo largo de los años, Dios nos ha concedido la oportunidad de ministrar en muchos países y en muchos lugares, obviamente. Y conforme hemos ido incursionando y escudriñando la palabra, asimismo hemos ido adquiriendo una mejor fluidez en el aprendizaje de las Escrituras. También comenzamos a escudriñar la historia de cada personaje en la Biblia y nos damos cuenta que todos tenían un motivo y un propósito en común, y era servir a Dios. Cuando en el pueblo de Israel no habían reyes, sino jueces, hubo uno muy destacado que fue Samuel, no solo como juez, sino también como profeta, y otras funciones más que él desarrolló en el pueblo de Israel. Y una de las cosas interesantes es que un día Samuel está en Ramá orando y Dios le dice que hay un joven que se le han perdido unos animales y que este joven está en busca de ellos porque su padre lo envió a buscar. Y aquel joven era nada más y nada menos que el reconocido Saúl, del cual tanto se relata y se habla y se inspiran en la vida de David también. Nos damos cuenta de que cuando esto ocurre en Israel no había reyes, pero el pueblo le exige al Dios que le entregue un rey como tenían las demás naciones. Dios es quien escoge a Saúl. Algunas personas entienden que Dios no escogió a Saúl. Muchas personas han predicado por años, incluso yo también lo prediqué, que quien escoge a Saúl es el pueblo.
y que Dios le contesta una petición al pueblo de Israel y le pone por rey a Saúl. Pero cuando usted hace un análisis profundo, una exégesis bíblica, se da cuenta de que es Dios quien escoge a Saúl y le da una oportunidad única en la vida. Hay oportunidades que no se repiten dos veces. Hay oportunidades que Dios te la da, que son las que te catapultan o te entierras tú mismo. No es que Dios te entierra. Y a Saúl Dios le dio la oportunidad de ser rey en Israel. Incluso es impresionante porque en Israel, durante el reinado de Saúl y aún después de Saúl, ni siquiera David ni ninguno de los demás reyes en Israel pudo ser más organizado que Saúl en cuanto a la guerra y a la batalla. No hubo un rey en Israel que superara a Saúl en cuanto al orden de cómo manejar una guerra. La estructura de milicia que él tenía era impresionante. Dejó un modelo para la guerra que marcó todas las generaciones de reyes después de él. Y en este momento, cuando Saúl tiene la oportunidad de ser rey en Israel, Saúl comete el grave error de desobedecer a Dios. Y Saúl desaprovecha la oportunidad que Dios le dio de ser un hombre que marcara generaciones. De hecho, esta forma de pensar se le da cuando se dice que Dios habla con Samuel y le dice que lo unja con el redoma, cuando usualmente se debería de ungir con el cuerno que representaba el cuerno del aceite de la unción. Y el redoma, muchas personas interpretaron que simplemente era un frasco hecho por los hombres, pero que no tenía que ver nada con la voluntad o el propósito o destino profético de Dios con la vida de un hombre. Estoy enseñando. Mas sin embargo, Dios le da la oportunidad a Saúl para ser rey en Israel. Y Saúl desaprovecha la oportunidad en el momento de su desobediencia hacia Dios, cuando Dios le dice: Saúl, desciende, vete al pueblo de los amalecitas, quítale la vida a Gad, el rey de Amalec, y a toda la descendencia de él que esté en ese lugar, y a los amalecitas. Y dice la Biblia que Saúl desobedeció a Dios, tomó la grosura, tomó lo mejor y se lo llevó el botín a un lugar, pensando que de esta forma eso iba a agradar a Dios, cuando la orden fue que acabara con todo lo que tenía que ver con los amalecitas. Por el momento, en ese momento específicamente, Dios hizo memoria de lo que los amalecitas hicieron contra el pueblo de Israel en el libro de Éxodo, específicamente capítulo 9 en adelante. Cuando usted escudriña la Biblia, se da cuenta. Ahí es donde viene el problema de Saúl. Saúl desobedece a Dios. Saúl no hace las cosas que Dios quiere que él haga. Saúl, con la oportunidad que se le entrega para ser rey en Israel, siendo un hombre mega organizado, con un ejército tremendo, desobedece a todo lo que Dios le manda hacer. Y Dios le dice: desciende en un momento dado a Samuel y veste, porque yo me he provisto un hombre, con un corazón conforme al mío, y él será rey en Israel. Samuel le responde a Dios: ¿cómo subiré yo a hablar a la casa de Isaí de Belén? ¿Y qué le voy a decir a los hombres de guerras cuando me encuentren en el camino? Hasta que llega el momento dado donde Samuel llega a la casa de Isaí de Belén, y en aquel lugar comienza a presentarle todos sus hijos. Le presenta 7 hijos, entre ellos estaba Eliab, Abinadab, Sama, que eran los 3 mayores, que eran hombres de guerra. Ya conmigo, hombres de guerra. Ya conmigo, hombres de guerra. Eran personas experimentadas en el campo de batalla, eran personas que sabían cómo pelear una batalla, hombres que habían luchado en el ejército de Saúl, y hombres muy inteligentes con el aspecto con todas las condiciones y el aspecto necesario, y lo que podía representar un rey en Israel. Todas esas facultades las tenían ellos 3 en específico. De hecho, cuando se considera que David era el hermano número 8 y que entre ellos había uno llamado Eliú, hay allá lo que me llama la atención de esto, su historia, búsquelo, que en este tipo de conversación, cuando llega el momento del ungimiento, aunque la Biblia dice que ninguna de las palabras de Samuel cayeron al piso, que Dios no lo permitió, Samuel se equivoca por apariencia cuando ve la apariencia entre los hermanos de David. Y en ningún momento, para que usted sepa, cuando a Isaí le dijeron que trajera a sus hijos, mencionó a David. Cuando a Isaí le dijeron: preséntame tus hijos, Isaí no representó a David. A David no lo presentaron. ¿Por qué a David no lo presentaron? Porque David era el hijo bastardo.
Tome nota. David era el hijo fuera de matrimonio. Tome nota. Y como era el hijo fuera de matrimonio, él no podía estar ahí. No tenía legitimidad para estar ahí entre los hijos que podían ser herederos y poder gobernar un pueblo. Y por esa razón, siendo el hijo bastardo, no lo he presentado delante del profeta Samuel. Y Samuel viene y le pregunta: ¿y tú no tienes a nadie más? Y cuando le dice: tú no tienes a nadie más, Saí se acuerda de David y dice: me queda uno que es pastor de ovejas. Me queda uno que es el que está detrás del telón, detrás de los estados, donde nadie lo ve, es el que está cuidando las ovejas. Y le dice: búscalo. Y cuando buscan a David, la apariencia de David no es una apariencia de un hombre que puede calificar para alcanzar una promesa de parte de Dios. La apariencia de David no es la apariencia de un hombre que tiene la capacidad intelectual o que tiene lo que es una historia moral que respalde para poder ser el ungido de parte de Dios. Y de repente Dios comienza a tratar con Samuel. Le dice: úngeme a este. Pero ¿cómo es posible que tú me envíes a ungir primeramente a un muchacho con 17 años? Número 2, ante todo, aún por encima de los 17 años, que es un hijo bastardo, que no tiene legitimidad para ser un gran heredero. Y Dios le dice: úngelo. Y ungen a David. Pasados los años, dice la Biblia, con un espíritu malo. Diga conmigo: espíritu malo. Diga conmigo: espíritu malo. Que un espíritu malo de parte de Jehová atormentaba al rey Saúl. Y cuando David tocaba el arpa, lo que había en el rey Saúl se calmaba y lo dejaba en paz por ese tiempo, mientras él tocaba el arpa. La situación no era que el poder estaba en el arpa, sino en el que tocaba el arpa. De eso voy a hablar la semana que viene, del arpa, de hecho, quizás. Pero le voy a dar un preview. La situación en la adoración no es el talento que tú tienes, ni el don que haya desarrollado, sino la integridad que hay en tu vida espiritual para cuando ese talento se ha desarrollado y ese don se ha manifestado, tenga el respaldo de parte de Dios con su poder, no con el don. Y en ese preciso momento vemos a un David que toca un arpa, y lo que veía malo, que era un espíritu malo, que así se le llama, de parte de Dios atormentando a Saúl, se apartaba de él por un tiempo, lo dejaba tranquilo un periodo de tiempo. Pero dice la Biblia que se levantó día conmigo un paladín, un filisteo. Cuando se levanta este gran filisteo, dice que atormentaba al pueblo por 40 días y 40 noches. Lo atormentó por 40 días y 40 noches. Hace un tiempo atrás yo prediqué sobre el número 40 aquí en la iglesia. Pero algo que me llama la atención es que mientras él atormentaba al pueblo por 40 días y 40 noches, la Biblia especifica en Primera de Samuel capítulo 17, usted puede buscarlo en su casa cuando tenga tiempo, del verso 9 en adelante, algo que me marcó a mí. Y dice la Biblia que Saúl y el pueblo se turbaron y tuvieron gran miedo. El hombre de guerra, el hombre que ha quitado vida con espada, el hombre que conocía con su ejército lo que era pelear sin importar cuán grande era el problema, hoy es el hombre que tiene, diga conmigo, miedo. Diga conmigo, miedo. Y entre todo lo que tiene con este miedo es impresionante, porque Saúl tiene miedo, pero hay una razón por encima de todas estas cosas. Y era que Saúl nunca incluyó a Dios en su reinado. Acá en la cabeza los teólogos de aquí hoy. Saúl no incluyó a Dios en su reinado. De hecho, cuando Saúl hablaba de Jehová, decía: Jehová el Dios de Israel, no Jehová mi Dios. No sé si me entendió. O sea, hay gente que Dios le da la oportunidad de lograr algo en la vida, y cuando Dios le da la oportunidad sacan a Dios de sus proyectos. ¿Puedo enseñar? ¿Paro o ya? No, lo veo medio serio. ¿Me la callo o se la suelto? Hay gente que están clamando a Dios por una oportunidad en la vida, y el día que Dios le da la oportunidad se le olvida que lo que tienen se lo deben a Dios y que no es basado a sus propios.
Ay, Padre. Hay gente que le pide a Dios una familia y el día que Dios le da la familia se le olvida quién es Dios y aman más a la familia que al Dios que se le entregó. Hello, es lo que le estoy enseñando. Hay gente que le pide a Dios una empresa y cuando Dios le da la empresa se dedican a dedicarle más tiempo a la empresa y al trabajo que a Dios que le dio la empresa. Señor, dame una oportunidad y cuando Dios te da la oportunidad te olvidas de cuál fue el Dios que te dio la oportunidad. Y cuando yo vi esto, me llamó mucho la atención, porque Saúl no relacionó a Dios con su reinado, sino que decía Jehová, el Dios de Israel. Por eso dice que Saúl se turbó y tuvo gran miedo. De hecho, cuando ellos fueron a pelear, que él se turbó, que iban a pelear y tuvo gran miedo, fueron a darle las buenas nuevas. A David llegó las buenas nuevas de lo que estaba sucediendo, porque su padre Said le dijo: David, toma un efá de grano tostado, toma pan y toma leche y vete al campo de batalla a ver cómo están tus hermanos y llévale de comer. David, en obediencia a su padre Said, toma el efá de grano tostado, toma el pan y toma la leche. Es impresionante que cada una de estas cosas tiene un significado bíblico muy hermoso. Cuando Said le entrega eso, le dice: la leche es para los que son recién nacidos en el camino. A los bebés espirituales se le da leche. A los que están en desarrollo se le entrega granos tostados. A los que ya han madurado se le da el pan. No me entendió. Y David llega con esos elementos para ver a sus hermanos, pero cuando va del camino a ver a sus hermanos, escucha que están ofreciendo, luego de que es ungido como rey por Samuel, con el cuerno y con el aceite, y que representa bla bla bla, la historia evangélica que por muchos años no he escuchado. Ya, todos lo conocemos. David, el gran ungido. Ok, vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos al campo de batalla. Saí le da las indicaciones. Saí representa a Dios enviando a un David que no tiene experiencia, diga conmigo, no tiene experiencia en el campo terrenal. Diga, no tiene experiencia en el campo terrenal en la hora de la batalla contra los hombres, pero sí tenía experiencia peleando con fieras espirituales detrás del telón. Y David sale con una palabra, conmigo, una palabra. ¿Quién lo envió? Su padre Saí. Y cuando va David en el camino, le dicen: David, escucha los murmullos, perdón. El rey Saúl le está ofreciendo, número uno, que al que mate al gigante llamado Goliat le van a exonerar a su familia todos los impuestos. Y número dos, le van a dar el galardón de casarse con la hija del rey. Ya conmigo, una palabra, una oportunidad, una promesa que debo aprovechar, pero una acción para arrebatar. Aquí viene lo interesante. David tiene una palabra de que va a ser rey en Israel, pero David todavía no ha visitado el palacio para quedarse en el palacio. David entró al palacio como visitante y como servidor en el momento que el rey Saúl estaba siendo atormentado. Escúchame bien, atormentado por un espíritu malo. No era que lo llevaban directamente a la mesa a sentarse con el rey. Lo llevaban a una habitación aparte para encontrarse con el rey, no dentro del palacio, para convivir con él sentado en una mesa. Cuando a David le dicen esta palabra, David, escuchando esto, inmediatamente se activa algo en David y David dice: espérate un momento. A mí me habían prometido que yo iba a ser rey en Israel. Yo no tengo acceso para entrar al palacio si yo no aprovecho esta oportunidad que Dios me da. No sé si alguien me entendió. O sea, hay cosas que parecen ser sencillas, pero que en verdad son una oportunidad que Dios te da en la vida y que tú tienes que aprovecharla. Depende de la actitud y de la forma en la que tú acciones para haber hecho eso, hecho una realidad en tu vida. David fue un hombre inteligente y sabio. David dijo: si están ofreciendo librar a mi familia de impuestos, entregarme a la hija del rey
si yo me caso con la hija del rey, ya yo no soy simplemente David, el hijo de Isaí de Belén, sino que ahora paso a ser un príncipe y pertenezco a la familia real. Ya estoy dentro del palacio. David no le prestó atención a lo que se divulgaba de que había un gigante y un gran paladín. David prestó la atención y abrió sus oídos espirituales y vio la oportunidad de ver el cumplimiento de la palabra que Dios le dio, quitándole la vida al paladín, al gigante, al filisteo. Entonces David es un hombre, diga conmigo, calculador, diga perseverante, y que no tiene deseo de ser promocionado. Estoy enseñando, ¿puedo enseñar? El problema de nuestra generación es que anhela ser promocionada y ser exhibida, pero no tiene perseverancia para aprovechar el momento exacto en la oportunidad que Dios le pone en las manos. Y David ni está buscando ser promocionado, ni está buscando ser exhibido. David está buscando el propósito de Dios en su vida. David es un hombre que reconoce y dice: si yo mato al gigante, me caso con la hija del rey, yo estoy dentro del palacio. Pero a David nadie en lo absoluto le hacía revelar su secreto así por así. David no andaba divulgando: yo he matado osos y he matado leones. Y sabía la palabra que tenía de parte de Dios. El problema de nuestra generación es que le hace falta tanta identidad que Dios le dice: te voy a usar, y mañana agarran y ponen en Instagram: estoy ayunando. Pero eso no pasa en New Jersey, mucho menos aquí en CDR tengo yo gente así. Dios me está usando. ¡Yuhu! Tú tienes el llamado y te exhibes en público, pero en el secreto ni el diablo ni los demonios te conocen. Sí, es verdad. Tienes el llamado, eres el que más predica en público, obviamente, pero en el secreto, en el mundo espiritual, nadie te respeta. Y David no buscaba eso. La intención de David era sencillamente reconocer lo que Dios había puesto en sus manos. Y de repente: Enrique, chequeame una de la cámara que tiene demasiado color, discúlpeme, creo que la de este lado o la de este lado, verifica eso. Estoy pendiente a todo aquí. Sépalo. Y está bien. Él le ve capa a otro, a mí no. Un detalle muy importante es que David no peleó de gratis. A ver si le enseño algo a alguien aquí. David no peleó de gratis. David no peleó por promoción. ¡Yuhu! David no peleó por un intercambio. David peleó por un propósito. David no le decía a la gente: yo he matado osos y he matado leones, porque no todo el mundo iba a entender su lenguaje. Por eso cuando David va en el camino, la gente de conquista es muy perseverante, pero también sabe oír antes de hablar. Hello. La falta de integridad te hace exhibirte antes de tiempo. La gente que arrebata la conquista sabe oír antes de hablar. Por esa razón es que tú ves que David, cuando va en el camino y están diciendo que van a ofrecer la vida todo el tiempo callado, y de repente le dice a uno: mira, ¿qué es lo que le van a dar? Sí, porque ya yo escuché, pero déjame confirmarlo. Siempre hay alguien que anda confirmando en el pueblo. Comunicadores, bueno. Siempre hay alguien que anda: mira, ¿qué es lo que le van a dar? Muchacho, tú no sabes que te van a hacer reír. Y eso tiene dos vertientes, porque o te aprovecha para bien o te es una piedra de tropiezo en el camino, puede hacer que tú fracases. Porque muchas veces nosotros buscamos ser alabados por los hombres, no reconocidos por Dios. Yo soy pastor y tengo que enseñar, escucha eso. Y a David le dicen:
Bueno, tú sabes que para entrar para el palacio hay una promesa ahí. Eso es lo que van a dar, pues entonces ahora yo voy a pelear. O sea, yo no peleo de gratis. ¿Y quién no va a pelear por ese mujerón? Está dura. Bueno, David, cuando ponían esa hembra frente a Mical, David se decía: muchacha, bienaventurado el cielo que te creó. Y le decía quizá el diablo: ¿qué es lo que te pasa, David? Contemplando la hermosura de Jehová santo. David sabía que esa hembra, óigame bien, como dicen por ahí, esa hembra era su ticket al palacio, el pasaporte al palacio. Esa hembra era la garantía de que él iba a entrar. Pero el problema no era la hembra. La hembra era la excusa que Dios tenía para exhibir a David. Alguien no me entendió. Mical era la excusa que Dios tenía para exhibir a David. Por eso es que cuando David llega el momento que va al campo de batalla, asocia conmigo a sus hermanos. Ya conmigo, experiencia, pero actualmente sin evidencias. Experiencias sin evidencia da resultado fracaso. Experiencia, porque cuando ellos vieron a David entrando al campo de batalla, se le paran al frente y le dicen: sé que tú has venido para ver la batalla. Dice otra versión: ¿por qué has venido a participar en la guerra contra el gigante Goliat? Hay personas que conocen tu pasado. Eliab, Abinadab y Sama eran hermanos de David y sabían que David era un hombre que en el secreto mataba osos y mataba leones. Y hay gente que conoce de lo que tú eres capaz. Y cuando ven que en su presente ellos no han logrado nada, quieren decirte a ti que tú tampoco puedes lograrlo. Escucha esto. Y le decía: sé que para ver la batalla has venido. Está tratando de desanimar y de interrumpir en una palabra profética que Dios le dio al hombre. Y David lo mira y le dice: pero no me es mero hablar. Sus tres hermanos no tenían más experiencia que él, pero actualmente no tenían la vivencia. Ya eran hombres capacitados, hombres experimentados en el campo de batalla, pero no estaban actuando actualmente como Dios quería que ellos actuaran. Solo le quedaban experiencias vividas, pero no evidencias manifestadas. ¿Alguien no me entendió? Y hay personas que en el camino tuvieron más experiencia que tú y te van a decir: tú no eres capaz de lograrlo. Pero ¿por qué yo no soy capaz de lograrlo si tú no me has dejado intentarlo? Tú no eres capaz de romper con esa maldición generacional. Tú no eres capaz de ser la persona que cambie la historia en tu familia o en tu sociedad. Tú no eres capaz de ser el hombre o la mujer emprendedora que puede ser un calificativo de inspiración para que otros crezcan, porque ellos ya le pasó su tiempo y no lo supieron aprovechar. Hello. Por eso le decía: ¿tú sabes qué? Yo sé que para ver la batalla tú has venido. En pocas palabras, no vayas para allá que tú no vas a lograr nada. Hay personas que no lograron nada en la vida cuando tuvieron la oportunidad y te quieren arrastrar a su fracaso. Mire de qué vertiente le estoy predicando este mensaje hoy. Y que eso te lo he escuchado de miles de formas, pero hay gente que lamentablemente no aprovecharon la oportunidad que Dios le dio en el momento que se le entregó. No hicieron lo que tenían que hacer, y si lo hicieron no permanecieron en lo que tenían que permanecer. Escucha bien. Y por cuanto no permanecieron en lo que tenían que permanecer, solo le quedan experiencia. David le dice: no me es mero hablar. Ya termino, ¿verdad? ¿Quién me da 10 minutos más? No, yo termino ya, tranquilo. Tranquilo. ¿Está aprendiendo algo? Levante la mano y está aprendiendo algo. Que lo vamos a ir en silencio.
Entonces, cuando lo ven de esta forma, en esta manera de vida que ellos tienen, su calidad de vida presente, la mala vida que están viviendo, escúcheme bien, es el resultado de lo mal que administraron lo que Dios le puso en las manos. ¡Yujú! La mala calidad de vida que están viviendo hoy en día es el resultado de la mala administración que le dieron a lo que Dios le puso en las manos. Por eso hay hombres que tienen ministerio, tuvieron en su momento, discúlpeme, ministerios gloriosos, poderosos, que Dios le puso de todo en la mano, pero hoy su vida es un fracaso. Porque no administraron bien, correctamente lo que Dios le puso en las manos. Y luego te quieren decir a ti cómo tú debes hacer las cosas basado en las experiencias que ellos tuvieron, no a las que están viviendo. Por eso es que David le dice: no me es mero hablar, escucha a su hermano, pero no presta atención a su consejo. Respeta su manto, pero no presta atención a su manto. A ir en pos de él. Y cuando se ve frente al rey Saúl, Saúl le dice a David, cuando David le dice: no temas ninguno, tu siervo irá y peleará con él. ¿Sabía David que Saúl había sido desechado? Sí, lo sabía. Porque David sabía que Samuel no iba a ir a su casa a ungirlo a él cuando Dios estaba todavía de acuerdo con lo que Saúl estaba haciendo. Présteme atención en esto. Y en el preciso momento que él está pasando por todo esto, David sabiamente actúa con cordura. Y observando a sus hermanos, va en busca del rey Saúl. Y en medio de la conversación se intromete. La gente que conquista es atrevida. A David lo invitaron a la conversación. ¿Y cómo David aparece en el palacio? Alguien no me entendió. A David lo llamaron para que vaya al palacio a tocar el arpa a Saúl en ese momento. No, Saúl está hablando con su equipo de guerra. Y a David lo mandaron para el campo de batalla. Y cuando escuchó lo que estaba pasando, David agarró para el palacio. Dile al que te queda al lado: es tiempo de que camine a lo que Dios te prometió. Aunque no te inviten. Porque hay una palabra que es tuya. Lo que es tuyo nadie te lo va a quitar. Alguien levante la mano y alabe la gloria de Dios. Hay un tiempo de guerra, pero hay un tiempo de gobernar. Y David sabía que de la única forma que iba a obtener la victoria era declarando la palabra desde el palacio, no desde el campo de batalla. A ver si alguien me entiende. ¿Me permiten predicarle esto? ¿Se la suelto o me la callo? Hay momentos que Dios te da una palabra y aunque tú tengas la experiencia y el llamado para estar al campo de batalla, tienes que venir al plano terrenal, sentarte en la posición que Dios te dio y desde ahí declarar la palabra de la victoria que vas a ver en el nombre poderoso de Jesús, para luego manifestarlo en el campo de batalla espiritual. Por eso David dijo: me habló mi hermano en el campo de batalla y no le presté atención. Déjame llegar al palacio. Porque en el palacio los reyes decretan. Dan decretos, dan órdenes. Y cuando David le preguntaron, le dijo: no temas ninguno. Le dijo: su siervo, mi siervo, él irá y peleará contra él. Tu siervo mataba osos y mataba a leones. A Saúl. Porque Saúl conocía el trasfondo y la historia y el pasado de David. Saúl sabía que David era un hijo bastardo. Pero también sabía que Jehová estaba con él. Y Saúl le dice a David, ignorantemente, le dice: es que tú eres un muchacho. Dile: gracias por menospreciarme al que te queda al lado. Si alguna vez me subestimaste, dile: te lo agradezco, gracias. Dice otra versión que él le dice al rey David: tú eres un niño.
Y cuando le dice eres un muchacho, eres un niño, le está entregado el reinado de los cielos, no el de la tierra. No, hombre, yo tenía que guardarme esto para el Congreso, para gente que me entienda. Yo me voy de aquí de esta vaina, voy a soltar esto. Pastor, ¿qué me está diciendo? Cuando él le dice tú eres un niño, lo está llevando al libro de Mateo, donde la Biblia dice que para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño. Y en el libro de Efesios dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. O sea, el que te menosprecia, el que te subestima, te está llevando a la posición correcta, a donde Dios te prometió. No te turbes y agradece por lo que Dios está haciendo. Cuando él pueda me sube el micrófono aquí, si no me avisa. Si puede, me ayuda mi negro aquí, hermoso, bellísimo, mi hijo hermoso, que Dios te me bendiga. Ahí sí, niño, míralo ahí, niño. Y le dice, gózate que es de gratis. Y le dice, hey, tú eres un muchacho. Y cuando le dice tú eres un muchacho, le está entregando la corona. Él no se está dando cuenta, pero le está entregando que eres el rey de Israel en ese momento. Porque para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño. Solo los niños entran al reino de los cielos. Y cuando él le dice, tú eres un niño y él es un hombre de guerra, le está diciendo, tú vas a tener que matarlo desde el cielo, no de la tierra. De la única forma, David, que tú puedes acabar con este gigante, es si tú estás sentado en lugares celestiales. Y es Saúl quien posiciona a David. Le entrega el reinado. Y cuando le entrega el reinado, que David, aparte de eso, le dice que ha matado osos, ha matado leones. David le dice, mira, no te turbes, que este incircunciso, le dice que este hombre que no tiene cobertura espiritual, somebody have to take me this word out. Le dice, este incircunciso, este hombre no tiene cobertura espiritual. Recuerden ustedes que cuando Goliat desafió a Saúl, le dijo que venga el ejército del rey Saúl, no el ejército de Jehová. Alguien no me entendió. Porque Saúl todo el tiempo promocionó sus logros terrenales. Saúl no promocionó al Dios que lo llevó al reinado. Saúl promocionó sus habilidades. Saúl promocionó sus logros, no al Dios que le dio la oportunidad para llegar a ese lugar. Come on, boy. Entonces él dice, el rey Saúl y su ejército, pero David dice, este incircunciso, que está fuera del pacto, no tiene quien lo guarde el día de la muerte. Hello. Y cuando le dice incircunciso que no tiene cobertura espiritual, que no ha guardado un pacto con nadie que lo pueda proteger, David agarra un palo. Búsqueme mi vara. Y es interesante que los hombres de Dios no conocen grandes problemas. La gente que le sirve a Dios no conoce grandes retos. La gente que conoce al Dios que le llamó no conoce nada imposible. La gente que le sirve a Dios conoce a un Dios que es más grande que cualquier adversidad y situación que pueda enfrentar en el plano terrenal. David toma su vara, un palo, conmigo palo. Pero en realidad era una vara de pastorear ovejas. Cuando un hombre mataba a un oso, le daban 100 ovejas. Cuando mataba a un león, le daban 1000. ¡Yujú! A ver si alguien me entiende.
Y en ese momento David coge la vara con la que él dice: ya yo he matado osos, me he ganado los 100, me he ganado los 1000. Ahora me toca reinar y gobernar los millares. Y tomando la actitud, cuando Goliat lo ve, que se encuentran en el campo, ya conmigo, en el campo de batalla. En el campo de batalla. Ahora, ¿cuál es la situación y en qué campo de batalla que tú vas a pelear? Cuando David se le habló de pelear, Fabricio, ¿sabe de qué yo me di cuenta, amado? Que David no peleó en el área de los palestinos, de los filisteos, porque son los palestinos los filisteos. David dijo: vamos a echar el pleito, pero vamos para Socó. Vamos al desierto, al monte de Socó, vamos allá. ¿Qué es Socó? El lugar de la oración. Al lugar donde yo oro, ahí es que vamos a pelear. Tú nunca vas a ganar una batalla, aunque tengas el llamado, aunque Dios esté contigo. Nunca vas a ganar una batalla. Nunca, pero nunca, pero nunca, fuera del lugar de la oración. David lo lleva a Socó, al lugar de la oración. En el lugar de la oración le dice: ahora vamos a pelear. Y saca una vara, un cetro de justicia. Conmigo, cetro de justicia. Lo mismo que tenía Jetro en la mano cuando la reina Esther, un cetro de justicia, una vara. Y cuando toma la vara, Goliat dice: ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí con palos? Escúchame bien. ¿Por qué Goliat se expresa de esa forma? Estoy enseñando. Porque Goliat reconocía hombres con espadas, hombre con escudo, pero nunca había visto un hombre con justicia. Voy a devolver para atrás. Se lo voy a predicar 200 años atrás. Bueno, se predicaba 20 años atrás. Y fue la espada, fue Goliat, David. No. ¿Cómo es decir el coro? No fue la piedra, no fue David. Fue la mano de Jehová la que mató. ¿Tú estás seguro que fue la mano de Jehová la que mató al gigante? Era la justicia en la que David caminaba. Él se dice la integridad, la justicia en la que él caminaba. Por eso él se dice: ¿acaso soy yo perro? Él dice perro porque cuando a una persona le llamaban que era un perro, oye, al gol y cualquiera lo agarre, sale a buscarlo en Dominicana y le da 200 palos con esta vara. Cuando en Israel se hablaba de un perro, se hablaba de lo más inferior que había en Israel. Él dice: ¿acaso soy yo perro para que tú me denigres de esta forma? Y David le presenta un cetro de justicia. Lo que mata al gigante no es la onda, no es la piedra, no es tampoco la mano de Jehová. Ya lo que estoy enseñando, voy a sonar como un hereje, pero el que tenga oído espiritual que me oiga. Lo que mata al gigante es la integridad y la justicia en la que caminaba David, que le daba legalidad para declarar que el gigante no tenía cobertura espiritual. Si tú no tienes legalidad en el mundo espiritual, tú nunca vas a poder destruir nada, ni vas a poder obtener la victoria. Oiga lo que le estoy enseñando. Ese acto de legalidad que tiene David en el mundo espiritual es lo que le otorga la batalla frente a una persona que se ve como un gigante, pero que en verdad David lo veía como un cachorro. Estoy enseñando. Por esa razón, los hombres que reconocen cuál es su posición en Dios, cuál es su llamado, para qué Dios lo escogió y sobre todo reconocen su destino profético, no se turban por lo que otros dicen de ellos. Llega un momento de madurez en tu vida espiritualmente. Está bien, yo te puedo tolerar que tú en tu inmadurez te me preocupes porque alguien dijo algo de ti. Pero tú tienes que buscar alcanzar ese nivel de madurez espiritual en tu vida, donde tú te des cuenta si tú tienes la legalidad para tener un cetro de justicia en las manos o no. Porque si tomaste el cetro de justicia, un cetro en las manos,
pero no tiene legalidad espiritualmente, a la primera palabra que el gigante te desate sobre tu vida, te vas a derrumbar. Quizás en tu principio te es legal que te pase. Ok, tropezaste, te permito, pero llega un momento en tu vida que tú tienes que reconocer que tu llamado no depende de la forma en la que vocifieren los gigantes delante de ti. Lo que tú tienes de parte de Dios no depende del aire de grandeza que tiene otro ante tu persona. ¿Alguien no me entendió todavía? Porque hay personas que tienen aire de grandeza, pero no tienen legalidad espiritual para ser conquistadores. Somebody have to understand what I'm telling you. Sorry, I'm a pastor. Tengo que enseñar esto a alguien. Se lo voy a repetir. Hay gente que tiene aire de grandeza, pero no tiene legalidad espiritual como conquistadores. Hello. Hay gente que tiene aire de superioridad sobre los demás, pero no tiene legalidad de conquistador en el mundo espiritual. Sometimes you're going to see people que ellos te van a decir: tú no calificas, tú no eres el apropiado, la apropiada para ejercer esa función. Sea en la universidad, en la iglesia, en la escuela, en todas partes hay gente así. Tienen aire de superioridad, de grandeza, pero no tienen legalidad espiritual para ejercerla. Porque cuando tú tienes legalidad espiritual, reconoces que mientras más alto y más elevado Dios te va llevando, más sublime, escucha bien, más sumiso y más humilde debes de ser. Y no puedes permitir que el aire de grandeza que tú tienes, que te alimente el ego por los hombres. Pregúntame por qué, pastor. Dígame, ¿qué tenía Goliat y qué le hacía falta? Goliat tenía el aire de grandeza, tenía la fama, pero no tenía la evidencia. Ay, 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 yuhu. Alguien sáqueme esta palabra y pregúnteme, ¿qué tenía, pastor? Tenía el aire de la grandeza por la estatura que tenía, la fama por el tamaño y como la gente lo veía. Pero Goliat nunca mató a un hombre. No. ¿Y a qué israelita fue que mató Goliat? Goliat no mató a un israelita. Goliat se paró y dijo: dame un hombre de guerra. Y abrió la boca. Parece aquí un hombre grande. Déjame ver. ¿Dónde está Leiner? ¿Dónde está aquí? Ve acá, Leiner. Parece ahí arriba. Grita: dame un hombre de guerra que pelee conmigo. Y dame un hombre de guerra que pelee conmigo. Un hombre de guerra que pelee conmigo. Parece uno. ¡Aleluya! Parece uno. Parece uno. ¿Qué es lo que todos están viendo? Que el tipo mide 7 pies. Déjate ahí. Cuidado con ese paja. Yo te voy a dar duro. Déjate ahí. El tipo mide 7 pies. Tiene la postura que amenaza. Cuando habla todos prestan atención. Quédate ahí arriba, pon la mano así. Ahora preséntala. Preséntala adelante. Preséntala adelante, déjala ahí. Pero tiene las manos vacías. El tipo no ha matado a nadie. No tiene evidencia de que le ha quitado la vida a ningún soldado. Pero tú no le estás mirando las manos, tú le estás mirando la apariencia. Gracias, negro. Por eso muchos de ustedes, cuando la guerra se presenta, lo primero que miran es la apariencia. Y no miran sus manos. Y en las manos se esconden los 5 ministerios.
Agarra este. Tengo que enseñarle esto a alguien acá. Ven, espérate. Esto está para cabote, esto no está para el servicio de hoy. Escucha. Por eso es que muchos de ustedes cuando viene la guerra, lo primero que están mirando es, wow, es que se ve grande, el reto se ve muy grande, esa casa se ve muy grande para mí. ¡Vamos! Hello. Esa casa se ve muy grande para mí. El hombre dice, esa mujer está en un estado, está demasiado bonita, demasiado dura, demasiado buena para mí. Ese tipo, dice la mujer, ese hombre, si no me diera un hombre, es que ese tipo está muy arriba para mí. Tú estás mirando la apariencia. Esos papeles están muy grandes para mí. Esa empresa está muy grande para mí. Pero no hay una evidencia en sus manos. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sigue mi secuencia? Entonces, tú estás enfocado en el reto que vas a enfrentar, no en la victoria que vas a tener. ¿No me entendieron? Muchos se han fijado en el reto que van a tener que enfrentar, no en la victoria que pueden obtener. Es necesario, escucha esto, es necesario para ser un conquistador del reino que tú dejes de prestar atención a la apariencia de grandeza de lo que se ve al frente tuyo y prestes atención al resultado de la victoria de lo que tú vas a conquistar. Listen, ya termino. Sin haber matado a un hombre, atormentó a un pueblo, puso a un rey y una nación a correr. Y un solo hombre marcó la diferencia. Marcó la diferencia. Pero ¿sabe qué tenía David que me llamaba la atención? Diga conmigo, respeto y lealtad. David sabía, ya conmigo sabía, que Saúl había sido desechado. Pero nunca le faltó el respeto. Saúl se quita la capa, la vestimenta, y se la pone a David encima. Wow. Quitarse la vestimenta. Luego de que le dice, muchacho, le dice, ponte mi capa como rey. Permíteme mi blazer. Give me my blazer. ¿Sabe lo que me llama la atención? Que le dice, él es un hombre de guerra, le dice, el tipo un tipo experimentado. Tú vas a perder la batalla. Hay personas que no han vencido sus propios temores y no quieren que tú enfrentes los tuyos. Gracias, Dios. Y en la vida hay que aprender a respetar a los demás, pero nosotros a buscar nuestras propias experiencias en Dios de cómo vamos a crecer y a superarnos como personas. Y a veces nosotros en vez de respetar, irrespetamos a las personas. Pregúnteme, ¿cómo lo irrespeto? Cuando ya tú sabes que Dios lo desechó y le hace caso a lo que Él te dijo. Tranquilo, tomó el manto y le hizo así a David, póngase acá por favor, hermano Dagoberto, parece acá. Y le dijo, tú eres un muchacho, y le dijo, ponte mi ropa. Le dice, David, con esa capa tú vas a ir y vas a ganar. Y me parece ver a David caminando y a Goliat diciendo, a Saúl diciéndole, cuando yo oraba, cuando yo predicaba, cuando Dios me usaba, cuando yo profetizaba. Estaba hablando en verbo pasado o verbo presente. Pasados o presente. David se le quitó la capa en ese momento. Ya conmigo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Le fue lícito escucharlo, pastores, pero no le prestó atención a lo que escuchó de él. Le fue lícito escucharlo por el manto y el respeto que él tenía. Y cuando él le dio la capa, David se quita la capa, se para frente a él y le dice, con la capa en las manos,
respeto tu manto, Saúl, pero es tiempo de yo vivir mis propias experiencias. Déjame ir al campo de batalla a pelear, no con tu ropa, sino con la mía. Pregúnteme por qué, pastor. Porque hay gente que quiere ir a sanar a los enfermos con la unción de otro, a libertar a los endemoniados con la autoridad de otro, pero no han luchado, gracias hermano Dago, ni han sembrado en el mundo espiritual para tener legalidad, para orar por los enfermos y para que sean sanos. Tú le pierdes el respeto a lo que Dios pone en tus manos cuando tú irrespetas, tomando las habilidades o queriendo tomar las habilidades que otros tuvieron en su momento, pero que ellos no valoraron. Y David dijo: yo soy un conquistador, y para arrebatar lo que Dios me prometió, es tiempo también de tener mis propias experiencias, respetando el manto que tiene Saúl. Pero nunca le fue inleal a Saúl. De hecho, en una conversación entre Caleb y Josué en el libro de Jueces, pastores, ¿sabe qué me llamó la atención? Que en un momento dado Caleb le dice a Josué: Dios me entregó lo que me prometió por mi fidelidad, porque le fui fiel a Dios. Usted lo puede buscar en la Biblia. Fui fiel cuando fui llamado por Moisés, así dice él, para conquistar la tierra prometida. Dice: cuando fui llamado, no escogido. Alguien no me entendió. Son muchos llamados, pero pocos los escogidos. Pero si cuando te llaman tú no valorizas el llamado que te hacen. Ay, Padre amado, ¿cómo quieres que Dios te ponga en la lista para ser un escogido? Alguien no, yo no soy motivador, soy pastor, escucha, tengo que enseñar esto. Dios te hace el llamado para que le sirvas, pero tú decides cómo vas a accionar en el llamado. Y dependiendo de la forma en la que tú acciones durante el llamado, eso determina si te van a escoger. Si te van a escoger para ser parte legítima de lo que Dios tiene para tu vida. Si con el llamado tú no valorizas, ¿cómo tú esperas que Dios te escoja para ver cosas mayores? Es como el que lo llaman en la iglesia y le dicen: mañana hay que limpiar el templo. Sí, yo voy, pero no llega. Pero gloria a Dios que aquí todos llegan. Sí. Hello. Con esto termino. A Dios le interesa mucho más que tú seas partícipe espiritualmente de lo que Él ha puesto en tus manos, para haber hecho una realidad lo que Él te prometió, a que tú le dediques tiempo a cosas que no tienen valor y mucho menos que no darán resultado de excelencia en tu vida. Arrebatar lo prometido, la promesa que Dios te dio. No es cantar arrebato, gloria a Dios por la adoración. Arrebato, gloria a Dios por esa adoración. No es cantarlo, es vivirlo. Y que cuando lo tengas en la mano puedas retenerlo. Te dejo con esta para que te pregunte a ti mismo, a ti misma. Dame un nuevo corazón, Señor.
¿Cuántas bendiciones Dios te ha puesto en las manos tuyas? Pero tú has sido capaz de retener la bendición que Dios te dio. ¿Cuántas cosas tú le pediste a Dios? ¿Cuántas cosas el Señor te entregó? ¿Y hoy dónde están? Señor, si tú me dieras la oportunidad de yo hacer esto, yo dejaría de hacer esto. ¿Se te olvidó? Si a ti que me escucha hoy se te olvidó. A ti se te olvidó que tú le pediste una oportunidad a Dios. Porque entienden que ya tú lograste lo que tú querías. Por eso se te olvidó. Pero también se te olvidó que Dios es el que quita y el que pone reyes. Se te olvidó que tú le llorabas a Dios: Señor, si tú me das una oportunidad, yo te prometo que te voy a ser leal, te voy a ser fiel. ¿Con qué legalidad tú vas a reclamar en el mundo espiritual si no tienes ninguna? ¿Con qué legalidad le dices tú a Dios: hey, ¿dónde está lo que tú me prometiste? Si tú no has aprovechado la oportunidad de vida que Dios te ha dado. Entonces Dios es responsable de que tú no hayas aprovechado eso. Es Dios el responsable de eso. Tú eres quien tiene que analizarte. Porque hay una palabra que Dios te entregó a ti que no me la entregó a mí. Mientras tú estás perdiendo el tiempo escuchando a las crisis, desafiándote de los tan poderosos y fuertes que son esas crisis, Dios te está observando y diciendo: hey, pero mira cómo tú actúas con tanto temor y tanto miedo a las cosas que vas a enfrentar en la vida. Obviamente tienes que sentir no solo el temor, sino el miedo, porque tú sabes si le has cumplido a Dios con lo que tú le prometiste o no. Tú mejor que nadie sabes si le pediste a Dios que pusiera su favor al lado tuyo y si tú lo has aprovechado o lo has dejado ir. Tú lo sabes, no yo, tú. Tú sabes lo que Dios te ha prometido. Tú sabes lo que tú le pediste a Dios. Pero tú también sabes si tú has cumplido con eso que le dijiste a Dios que ibas a cumplir. Un solo detalle que es muy importante. Si tú no valoras la hermosa oportunidad que Dios te ha dado, tengo para decirte que otro lo valora por ti. Y que no hay excusa para Dios. Porque cuando nosotros queremos decirle a Dios, no, porque ya Dios te saca la libreta y te dice: mira, ahí estaba escrito. Yo quisiera ver las manos levantadas de los que no son cristianos que nos están visitando hoy. Levántala alto, levanta tu manita al cielo. ¿Sabes qué? Yo quiero decirte que Jesús te ama. Y quiero presentarte a Jesús como tu Salvador. Invitarte a que le entregues tu vida al Señor. Y te des cuenta de lo hermoso y lo valioso que tú eres para Dios. Que quizá en un momento tú no calificabas porque ni tenía la educación, ni tenía la familia socialmente la que tú podías provenir para marcar la diferencia. Pero tampoco tenía el estándar que la sociedad exigía.
para que tú fueras a aquel lugar que por tanto tiempo esperaste. Y si tú reconoces en tu vida que necesitas a Dios y que hay cosas que quieres conquistar como persona, ven, yo quiero orar por ti, Cristo te ama. Acércate aquí, quiero orar por esa gente que no le sirve a Dios, pero que reconoce que hay gigantes que se le han enfrentado y le hacen falta las herramientas para vencerlo. Que reconoce que se han tenido que enfrentar a una depresión, a un desafío emocional, a una crisis matrimonial, a una crisis empresarial. Y que hoy entienden, hoy por hoy, que con su propia fuerza no lo han podido lograr. Yo quiero orar por ti. Yo quiero que tú que vas a recibir ese Dios en tu vida, no una religión. Yo no predico religiones. No le cambian la vida a nadie, no transforman una vida, una familia, una generación. La religión te mete en una cárcel de pensamientos que no te permita ser libre en Jesús. Yo creo en ese Dios que entregó su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ese Dios que siente empatía hacia nosotros, que nos ama tal y como somos. No tengo la facultad de cambiar a nadie en lo absoluto. Aún yo mismo lucho a diario con situaciones en mi vida, como todo ser humano. He aprendido a reconocer que el único que puede transformar a una persona se llama Dios. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: Señor Jesús, en este momento yo te pido perdón por mis pecados. Hoy yo renuncio a todo pacto generacional con el diablo y con el mundo. Yo te acepto, Jesucristo, como el dueño y el salvador de mi vida y de mi alma. Y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Como el tuyo, Señor. Quiero que aún los que están allá arriba en el segundo nivel extiendan su mano hacia ellos y declare sobre la vida de ellos una palabra de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, bendice sus vidas, bendice sus familias, protégelos, guárdalos, cúbrelos, Espíritu Santo. Derrama sobre ellos bendiciones especiales. Te pido, Dios, por su salud espiritual, emocional y física. Y te ruego, oh Señor, que tu Espíritu sea manifiesto en cada uno. Mira, Dios, los que están presentes, que están pasando por momentos difíciles. Aquellos que están atravesando por una depresión, que hoy nos visitan. Que se sienten que ya no pueden más y que su vida es un fracaso total. Aquellos, Dios, que dicen: no tengo más fuerzas, me siento que el mundo se me vino encima. Aquellos que el gigante le vocifera y le dice a sus oídos que su vida no tiene sentido, y que quiere generar en ellos un hábito, oh Dios, de no producir nada y llevarlo, Dios, a un abismo donde se sientan que no pueden superarse ni en lo espiritual ni en lo terrenal. Yo te ruego, Dios, que tu Espíritu sea con ellos, que tú los guardes, que tú los cubras, que tú los bendiga, Espíritu Santo.
Que ellos puedan tener un encuentro personal contigo, Jesús. Y que logren dar fe y testimonio de lo que tú pones en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén.